comienza a salir de la crisis después de 18 meses. Nosotros apenas tenemos 9 meses dentro de esta situación y sin embargo los países europeos están en una situación bien grave. Pero las políticas que se han desarrollado desde el gobierno, a pesar de que la economía ha caído de esta manera, esa política de protección social, el desarrollo de toda una serie de elementos de gran importancia que ha llevado adelante el gobierno ha permitido que el empleo se mantenga en tasas bien aceptables, a pesar de que todavía hay un ligero incremento con respecto al año pasado. Cuando uno observa las tendencias del desempleo... Tenemos unas láminas, ¿no? Sí, de tenemos tasa unas de láminas que se desocupación. podrían mostrar, en la cual nosotros si vemos la tendencia del desempleo a lo largo de los últimos 10 años, cuando el presidente Chávez llegó, el desempleo estaba en el 14,6%. Y para ahora ha venido bajando, el año pasado estaba en 7,7 y este año está en 8,2. Como se ve, alcanzó ese pico de 19% cuando el paro petrolero y ha venido bajando y ya se mantiene estable. Y consideramos que con la recuperación que hacia el segundo semestre del año debe tener la economía, el desempleo debe cerrar alrededor del 7%. Tenemos entendido que, y corríjame si me equivoco, que Venezuela tiene una de las cifras más bajas de desempleo, no solamente de la región, sino también en comparación con países del llamado primer mundo, como por ejemplo Estados Unidos, España, que están sufriendo en estos momentos, ya ahorita, la llamada crisis del capitalismo. ¿Eso es así? ¿Cómo van las mediciones? Sí, bueno, fíjate, hay un gráfico de una muestra que nosotros tenemos de estos países que puedes observar allí. Allí se ve el extremo que es España, que el desempleo ha llegado al 20%. Pero fíjate, Estados Unidos, que es un país que normalmente la tasa de desempleo está en el 5%, en este momento está en el 9,9%. Y a pesar de que Estados Unidos ha comenzado un proceso de recuperación de la economía, el desempleo no ha bajado, se mantiene todavía un incremento en la tasa de desempleo. Y cuando vemos con los países de América Latina que comparamos, por ejemplo, en el caso de Colombia, en Colombia el desempleo está alrededor del 13%, la tasa de Venezuela está en el 8,2%, que es más o menos casi similar a la de Canadá, que vemos en el gráfico que está en el 8,1%. Es decir, que a pesar de toda la crisis mundial y que se mantiene sobre todo ahorita en este momento en los países europeos, Grecia, España, etcétera, que están tomando medidas drásticas. Ustedes vieron las bajadas de los sueldos. Fondo Monetario Internacional otra vez actuando. Actuando todas estas políticas. Entonces, indudablemente, nosotros consideramos que las políticas que hemos desarrollado han permitido mantener un desempleo que se incrementó la fuerza de trabajo en el mes de abril en 176,000 personas. Es decir, ahora con respecto al año anterior hubo una disminución, pero cada día se acorta más esta cuestión y en la medida que venga la recuperación ya podremos observar la comparación año a año que comenzará un incremento en la fuerza de trabajo. Hablemos del sector, o mejor dicho, de la calidad de empleo, sector formal y sector informal. ¿Cómo ha sido el comportamiento de este mes y también en comparación muy importante con los años anteriores? Bueno, mira, nosotros en una lámina, allí podemos mostrar, fíjate cómo el empleo formal para el año 99, cuando lo comenzamos a medir mensualmente, estaba alrededor del 49%. Y la tendencia se ha ido incrementando y actualmente está alrededor del 57%. Este año bajó un poquito, pero es una variación no significativa. Y la informalidad, por el contrario, ha venido descendiendo alrededor del 50% hasta el 42, 43%. Esto es importante y esto mide que ha ido mejorando la calidad del empleo, que no es lo que los voceros de la oposición siempre tratan de reflejar, que el empleo es demasiado precario pues, en el país. Los medios dicen que hay una disminución de 5,8% en el Producto Interno Bruto, un reporte del Banco Central de Venezuela. Pero, ¿qué hay de la inversión social que ha hecho el gobierno bolivariano? ¿Se ha disminuido a pesar de esta, digamos, contracción de la economía? Bueno, fíjate, uno de los éxitos de la política del gobierno, independientemente de esta caída que ha tenido el Producto Interno Bruto,
los programas sociales del gobierno se han mantenido y la población venezolana ha podido tener acceso a toda una serie de bienes y servicios de una manera importante. Cuando nosotros vemos que los recursos que han ingresado en los últimos 10 años y comparamos, vemos que la inversión social en ese cuadro que está allí ha llegado, hemos invertido 330.580 millones de dólares. Cuando comparamos con los 10 años anteriores, la inversión social fue de 69.000 millones de dólares, es decir, es 5 veces la inversión social. ¿Cómo se traduce eso en la vida diaria del venezolano? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, fíjate, eso se traduce, por ejemplo, cuando vamos al área de la educación, vemos todo el incremento que ha habido dentro de la educación venezolana, tanto superior como la educación primaria, la calidad que ha mejorado por el mismo programa de alimentación, el PAE, ha permitido que antes que el presidente Chávez llegara al poder, teníamos menos de 300.000 personas comiendo en esas escuelas y en esos liceos. Hoy en día hay 4.055.000 personas comiendo 2 comidas y una merienda. Esto significa que esos hogares, sobre todo los hogares pobres que tengan 2 y 3 hijos, no necesitan darle alimentación en la casa. Y eso significa mejoría en la calidad de los estudios de estos niños, porque con hambre no se puede estudiar. Sí. Y esto ha sido uno de los grandes éxitos de este gobierno bolivariano. El presidente Chávez ha sido muy crítico siempre de la forma en que se miden algunos de los avances de la revolución. Por ejemplo, ha establecido que no hay mediciones o evaluaciones de la actividad productiva que se realizan a través de las misiones. ¿Cómo va el Instituto Nacional de Estadística en ese sentido? ¿Cómo lograr que este tipo de actividades también se midan y dentro de qué sectores podrían ser incluidos en el sector formal, en el sector informal? Bueno, fíjate, allí, aprovechando que me toca ese tema, allí ha habido